Bueno, vamos a comenzar con la tercera parte del curso de derivadas. Vamos a aprender hoy a derivar funciones, el primer tipo de funciones que vamos hoy a aprender a derivar son las del tipo y igual al seno de f de x. Hoy, de hecho, vamos a aprender a derivar las tres funciones trigonométricas básicas, que son el seno, el coseno y la tangente. Vamos a empezar por el seno. Bueno, pues la fórmula de la derivada del seno dice que la derivada de una función seno es la derivada del argumento que tiene el seno por el coseno de la misma función que tenía. Es decir, la derivada de lo que está aquí dentro por el coseno de lo mismo que había aquí. Vamos a hacer unos cuantos de ejercicios para ir viendo cómo es el tema, ¿no? Primer ejercicio, vamos a hacer la más simple, igual al seno de x. ¿Cuál será su derivada? Pues si miráis la fórmula, aquí tengo que poner el argumento del seno derivado, es decir, lo pongo así, indicado, por el coseno de la misma función que tenía. La derivada de x, ¿cuánto vale? 1. Por el coseno de x, ¿cuánto es esto? Coseno de x. Vamos a complicar un poquito más la cosa. Igual al seno de x cuadrado más x menos 1. ¿Cuánto sería su derivada? Pues sería, según la fórmula, la derivada de lo que está aquí dentro, que lo voy a poner indicado, x cuadrado más x menos 1, por el coseno del argumento que tenía el seno. Yo me refiero muchas veces al argumento del seno, del coseno, y el argumento es pues lo que va aquí dentro. Este es el argumento, aquí sería solo x, ¿de acuerdo? Bueno, esto estaría derivado. Igual, ¿cuánto es la derivada de 2x? O sea, de x cuadrado, lo he dicho ya, 2x. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Menos la derivada de 1, que es 0, no lo pongo. Y esto tiene que ir entre paréntesis, ¿vale? Y el coseno este que estaba aquí, pues lo dejamos exactamente igual. Y ya está hecha. Esta sería la derivada. Tengo que poner este paréntesis. Si no pongo el paréntesis, el coseno solo multiplica el 1. Y según la fórmula, el coseno tiene que multiplicar a toda la derivada del argumento que tenía aquí dentro del seno. Es decir, tengo que poner un paréntesis. No olvidaros nunca de este paréntesis, porque si supieseis la cantidad de gente que la caga en un problema de estos simplemente por no poner el paréntesis, ¿de acuerdo? Bueno, ya veis que esto no tiene mucha dificultad, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, vamos a dar un pasito más y vamos a hacer la derivada de la función x dividida entre el seno de x. Bueno, esta derivada, uno cuando la ve, dice, bueno, yo tengo aquí un seno, pues esto se derivará con un seno, pero es que es una fracción. Ahí está la historia, es una fracción. Tenéis que recordar una propiedad que vimos en el primer vídeo de la derivada, que decía, cuando yo tengo una fracción de dos funciones y voy a derivarla, tengo que hacer la derivada de lo que está arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivada. Lo de abajo derivado. Y en el denominador pongo pues el denominador que había aquí al cuadrado. Tenéis que recordar esta fórmula. Esto hay que recordarlo del primer vídeo del curso. Era una de las propiedades de la derivada. Entonces yo, mirando aquí, pues la función f es lo de arriba, es la x, y la función g es lo de abajo, que es el seno. Pues nada, voy a hacer mi derivada. Y' igual. Antes de seguir, que a nadie se le ocurra hacer la derivada de esto como un seno, porque esto, antes de una derivada de una función x y antes que la derivada de una función seno, es la derivada de una fracción, que es lo predominante. ¿De acuerdo? Venga. Según la fórmula esta, ¿de acuerdo? Mira, derivada de lo que hay arriba, lo voy a poner indicado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado.
partido por lo que hay abajo al cuadrado. Igual. ¿A qué es igual esto? La derivada de x es 1. 1 por el seno, pues seno de x, menos. Perdona, esto era derivado, ¿eh? Y aquí sería x por la derivada del seno, que precisamente es el primer ejemplo que hemos hecho. Está aquí arriba, ¿lo veis? La derivada del seno es el coseno. Pues entonces yo, aquí por coseno de x. Y ahora aquí abajo entre el seno de x y todo al cuadrado. Y esta derivada pues la dejamos ya así. ¿De acuerdo? No es difícil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver el segundo tipo de derivada. Hemos visto este primer tipo, que le voy a poner así un poquito fluorescente para que... para dar a entender que es la fórmula principal que nos va a ayudar a hacer las derivadas. Esto te lo terminas aprendiendo prácticamente de tanto usarlo. Y ahora vamos a ver pues la segunda función trigonométrica que vamos a aprender a derivar, que es el coseno. Tenemos un coseno f de x. Bien, pues nosotros, ¿cuánto es la derivada? Pues nos dice la fórmula que la derivada del coseno es menos, cuidado con este menos que mucha gente se lo deja, la derivada del argumento por el seno del mismo argumento sin derivar. Lo voy a poner igual que antes, así en plan subrayado, para que así resaltar la importancia que tiene, ¿de acuerdo? Yo quiero que veáis el truco, ¿no? Y es que la derivada del coseno... Oye, esto no he pintado. La derivada del coseno, si os fijáis, la derivada del coseno, si os fijáis, es prácticamente igual que la del seno. Es decir, consiste en poner primero la derivada del argumento que lleve y después el contrario. Es decir, si está el seno, se pone el coseno. Y si está aquí el coseno, en la derivada se pone el seno. Con la salvedad de que si la derivada que estamos haciendo es del coseno, tenemos que poner un menos delante. Bueno, vamos a hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ejercicios. Primer ejercicio. Tenemos la función igual al coseno de x. Lo más simple que hay, pues según nuestra fórmula, la y' será menos la derivada del argumento del coseno por el seno de x. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1 por menos 1 por el seno de x, es decir, menos seno de x. Aquí he puesto sin porque cuando yo estudiaba esto me lo tenía que estudiar del libro que estaba en inglés, y en esos libros pues al seno, en vez de poner sen, ponía sin, y a veces lo pongo como sin. Cuando ponga sin, que sepáis que es lo mismo que sen. De hecho, si os fijáis en la calculadora, el seno lo llama sin, ¿vale? Voy a cambiar una cosita, perdona que sea tan maniático, pero es que me gusta que más o menos tenga todo el mismo estilo. Así. Vamos a otro ejercicio más. ¿Cómo sería pues el coseno de x cuadrado menos 1? Esta derivada. Pues esta derivada sería y' la derivada del argumento que está aquí, es decir, esto derivado, el menos que no falte, que ya me lo iba a olvidar, por el seno del mismo argumento. ¿De acuerdo? Igual, menos. Fijaros que esto con su paréntesis, ¿eh? La derivada de lo que hay aquí dentro. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuánto es la derivada? Menos. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. No lo pongo. Porque 2x menos 0 es 2x. Por el seno, pues de x cuadrado menos 1. Ya está hecha la derivada. Pues fijaros que esto es muy fácil. Vamos a hacer otro ejemplito más. Vamos a suponer que tenemos x por el coseno de x. En este caso, de esta derivada,
no es ni un coseno ni una x, porque son dos funciones que están multiplicadas. Una es x y la otra es el coseno. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que acordarnos que cuando teníamos un producto de dos funciones, la derivada era la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero derivado por el segundo derivado. O sea, el primero, perdón, lo he escrito bien pero lo he dicho mal. Sería el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Es decir, que ¿cuánto sería mi y'? Pues sería x derivado por el coseno de x más x por el coseno de x derivado. Igual, ¿cuánto vale la derivada de x? 1. 1 por coseno de x, coseno de x. Ahora aquí sería x más x por... ¿Cuánto vale la derivada del coseno? La hemos hecho aquí arriba. Menos seno, pues por menos seno de x. Y esto es igual al coseno de x. X por menos seno, ¿cuánto es? Pues menos x por el seno de x. ¿De acuerdo? Es sencillito, ¿verdad? No tiene, yo creo que, la mayor dificultad. Vamos a ver ahora el tercer tipo de derivada trigonométrica, que es la de la tangente. Es decir, igual a la tangente de f de x. Bueno, pues su derivada es y' es igual a una fracción, arriba se pone la derivada del argumento de la tangente y abajo se escribe coseno al cuadrado del argumento que tenía la tangente. ¿Vale? Del argumento que tenía la tangente. Lo subrayo un poquito, así para que sepáis pues que esto es, digamos, la parte que hay que más o menos memorizar, ¿no? Aunque ya te digo que no hace falta memorizarlo porque ya uno de tantos ejercicios se va acordando. Bueno, vamos a hacer unos cuantos de ejercicios para practicar esta nueva regla, ¿no? Esta nueva fórmula. Bueno, pues primero vamos a hacer más simple. Igual a la tangente de x. ¿Cuánto vale su derivada? Pues la derivada me dice la fórmula que es una fracción. Arriba tengo que poner la derivada de x y abajo tengo que poner el coseno al cuadrado de x. Igual, ¿cuánto vale la derivada de x? 1. Y abajo esto sigue exactamente igual. Vamos a complicar un poquito más la historia. Si tuviese Uy, ¿qué ha pasado aquí? Un segundo. Si tuviésemos igual a la tangente de x cuadrado menos 1, por ejemplo, ¿cuánto sería su derivada? Pues la derivada sería igual... Un segundo, parece que estoy teniendo algún problema con el editor. Hemos dicho que esto era y' igual, ¿de acuerdo? Una fracción. Arriba hay que poner, mirad la fórmula, la derivada del argumento, es decir, la derivada de x al cuadrado menos 1. Y abajo hay que poner el coseno al cuadrado del argumento. ¿Cuánto es esto? Pues vamos a derivarlo de arriba. ¿Cuánto es la derivada de una recta? Pues la derivada de esto menos la derivada de esto. La derivada de x cuadrado, 2x. Menos la derivada de 1, que es 0. Es decir, 2x menos 0 puedo poner ya 2x si quiero. ¿Y abajo qué tendría? Pues a lo de abajo lo dejamos exactamente igual, porque no se puede operar con eso. Sencillo, ¿verdad? Y ya por hacer, no sé, una más, un poquito más complicada, porque ya veis que siempre es lo mismo. Si yo hiciera x por la tangente de x, esta ya la voy a hacer más rápido porque no quiero que el vídeo tampoco dure mucho. Pues esto es un producto de dos funciones, esta es una y esta es otra. Ya no es la primera derivada que hacemos de un producto de dos funciones. Esto sí ya recordaréis que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1 por la tangente de x, más x por la derivada de la tangente de x, que la hemos hecho en el primer ejemplo, que es 1 partido por el coseno al cuadrado. Y ya estaría hecho, ¿de acuerdo? Esto, si queréis, lo podéis escribir como, pues,
tangente de x más x partido por el coseno al cuadrado de x. Una cosa, antes de irme, cuando os encontréis con un producto, ¿no? Como en este caso, de dos funciones, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En estos ejemplos que yo estoy haciendo, las derivadas estas son inmediatas, ¿no? Las hemos hecho ya antes y no las sabemos. Pero si esta derivada de aquí o esta de aquí fuese muy complicada, pues uno las hace aquí aparte y después pone aquí el resultado, lo sustituye, ¿de acuerdo? Que no hace falta que si queréis, imaginaros que ustedes no os dais cuenta de que estas derivadas y estas son inmediatas, ¿no? Pues entonces, ¿qué haríamos? Pues lo que haríamos sería, digo, bueno, hago aparte cuánto es la derivada de x, que me da 1, y eso lo sustituyo aquí, ¿verdad? O mejor dicho, lo sustituyo ahí. Voy a borrar esto para no marronar mucho, ¿de acuerdo? Un segundo. Me da... Hemos dicho que da 1 y esto lo meto aquí, ¿eh? Y la derivada de la tangente de x, que me quedaría 1 partido por el coseno al cuadrado de x, ¿no? Pues eso yo lo metería aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Os digo lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si lo consideréis oportuno, os suscribís al canal y visitad la página www.fisicaymates.com, de donde podréis descargar un PDF con todo lo que yo he escrito ahora en pantalla. Bueno, hasta el próximo episodio de nuestro fenomenal curso de derivadas. Hasta ahora.